estaba pensando también lo que comentaba al principio, que te decía, de eso quiero hablar después, de lo de haber sido un antes y un después. Eso, la conversación contigo, porque para mí totalmente. De hecho, porque yo en mi caso es que nunca había conceptualizado el anonimato como tal. Entonces, yo en mi caso, por más que eso, ¿no? Que intentaba como, o sea, es lo que te comenté, es un proceso y un tratamiento que te aturde mucho. Tú estás en una situación vulnerable, porque la realidad es que a ninguna mujer le gusta estar en una clínica de reproducción asistida haciendo in vitro, o sea, ¿no? Entonces, estás en una situación vulnerable, te estás hormonando, a veces siento que, bueno, pueden hacer contigo bastante lo que quieran, ¿no? O sea, porque te dejas un poco llevar también por la autoridad del médico, por así decirlo. Entonces, eh, al mismo tiempo te cuesta mucho mirar las cosas desde otra perspectiva, porque como todo el tratamiento gira alrededor de ti, de cómo estás tú, de cómo está tu cuerpo, de si en tu cuerpo va a funcionar esto, si en tu cuerpo va a funcionar lo otro, entonces te cuesta mucho salir de ti, de tu propia mirada y mirarlo desde otro lado. Entonces yo en mi caso lo que me pasó mucho era que yo intentaba, en medio de todo ese aturdimiento, tomar conciencia, analizar lo que estaba pasando, ¿no? Y que, digamos, y qué papel jugaba yo ahí dentro. Eh, o sea, cuáles eran las decisiones que yo estaba tomando realmente y por qué las estaba tomando. Pero no contemplaba el anonimato en sí. O sea, a mí lo que me pasaba era que yo me planteé la opción de donante conocido o no, como si ambas fueran igualmente legítimas, ¿sabes? No lo pensé desde el punto de vista de la persona nacida. Entonces, lo que me pasó también después de hablar contigo es que es como si al haber conceptualizado el tema del anonimato en sí mismo, lo describo como pasar de ver las cosas en 2 dimensiones a verlas en 3. Entonces de pronto sentí como que gané profundidad de campo al mirar. Y entonces ahí vi un montón de cosas que yo no estaba viendo. O incluso pude ponerle palabras a malestares que yo estaba sintiendo durante el tratamiento y que no sabía. Por ejemplo, el mero hecho de haberme planteado recurrir a un donante conocido, aunque yo no lo hubiera mirado desde ese lugar, me di cuenta de que había algo de eso, de que a mí por algún motivo me generaba inquietud que fuera anónimo, ¿no? Aunque no lo hubiera mirado con esa complejidad, pero, pero sí que pensaba, ¿quieres decir que esto? Pero al mismo tiempo pensaba, si siempre se ha hecho así, Claro. pues será que es como Era se que, hace. sí. Entonces era esa sensación de decir, bueno, a mí igual me genera algunas dudas, pero nunca, eh, precisamente por no haber visto nunca que no se hubiese hecho visible este debate, ¿no? De decir, lo que no se menciona no existe, ¿no? Era como, pues siempre se ha hecho así. Y entonces al haberme planteado buscar, ¿no? Un hombre de mi alrededor, donante conocido en esos términos, de alguien, un hombre de mi alrededor, me lo planteaba como una opción igual de legítima, como pues también podría ser conocido. Y entonces, bueno, pues por X motivos, eh, como tomas la decisión desde ahí, bueno, creía que tomaba la decisión, ¿no? Luego descubrí que es que no se podía tomar esa decisión. Pero como estás decidiendo desde ahí y no desde el lugar de la persona nacida, las digamos, las variables que tú tienes en cuenta para decidir son otras. Eh, igual no sé si me estoy explicando bien, Total, pero sí, sí. eh, y entonces eso por una parte, ¿no? Para mí ha sido un antes y un después con respecto a esto. Mm, y, y bueno, la sensación esa, ¿no? De que al colgar la videollamada, de pensar, ya no puedo hacer ver que esta conversación no ha existido. Ya está, ¿sabes?
Es como, lo comparo a veces como lo de ponerte las gafas violeta. Era como, ya está. Estoy condenada a ver esto de lo que yo estoy formando parte y bueno, luego a título individual, pues a ver cómo sobrevivo en esto, ¿no? Pero sí, esa sensación de decir, estoy viendo cosas que antes no veía y soy consciente de que ya a partir de este momento cada vez voy a ver más cosas seguramente. Entonces, eso, ¿no? Ese día del antes y el después en esa conversación, y que además he ido cambiando de opinión progresivamente respecto a diferentes cosas, que creo que tú también. Entonces, una de las cosas que he ido cambiando la opinión, en mi caso, tiene que ver con el tema de los derechos sexuales y reproductivos.